El escitalopram no es solo un antidepresivo, y es lo que vamos a comentar y demostrar acá en este video, que es un medicamento que tiene muchísimas otras funciones, y también buscaré responder en este video si es verdad que el escitalopram puede generar disfunción eréctil, alteraciones en la eyaculación, en el líbido e incluso glaucoma. Así que quédate hasta el final del video para descubrir para qué sirve el escitalopram realmente, cuál es su forma de actuar en tu cerebro y cuáles son los efectos adversos más comunes y más raros con el escitalopram. Entonces, partimos diciendo qué función cumple el escitalopram en el cuerpo humano. Es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Suena quizás complejo, pero en términos simples es que aumenta la serotonina en tu cerebro. Aumenta estos niveles del neurotransmisor. ¿Por qué? ¿Y para qué? Principalmente para mejorar el ámbito afectivo, o sea, disminuye la tristeza, sí, disminuye la ansiedad, perfecto, y también lo que ayuda es corregir ciertas alteraciones de las funciones vitales del ser humano, como cuáles, apetito, alteraciones del sueño, entre otras. Ahora, no solamente sirve para la depresión y también no solamente sirve para la ansiedad generalizada como piensan algunos. El escitalopram, o con marcas como Lexapro, Celtium y como ustedes conozcan en sus países, este fármaco principalmente nos ayuda tanto en trastornos depresivos mayores, ansiedad generalizada, crisis de pánico, pacientes con estrés postraumático también podría ayudar el escitalopram, pacientes con trastornos obsesivos compulsivos también vemos alguna mejoría con el escitalopram. El trastorno disfórico premenstrual, que también es bastante importante y puede llegar a ser bien molesto en la mujer en estos días de previo a la menstruación, que puede estar bien sintomática del lado más afectivo. Entonces vimos que no solamente sirve para la depresión o no solamente sirve para la ansiedad, sino que cumple otras funciones en el cuerpo humano, otras funciones en distintas enfermedades, para que no pienses que porque a tu hermano o tu amigo le dieron el medicamento, a ti también te va a funcionar, porque depende mucho de la patología, depende mucho del paciente. Ahora, el escitalopram, ¿cómo debería ocuparse? Aquí quiero que preste muchísima atención, porque muchas personas mal utilizan el escitalopram. La forma correcta de ocuparlo es una vez al día y ojalá en la mañana. ¿Por qué en la mañana? Porque si se usa en la noche, altera el sueño. El escitalopram como base el primer mes genera insomnio, es parte de los efectos del medicamento. Ahora, claro, no a todo el mundo le pasa, es menos del 10%, pero si te llega a pasar y además lo ocupas en la noche, solo te estarás haciendo un pésimo favor, porque tendrás mucho más insomnio, te costará mucho más conciliar el sueño, lo que igual podría ser un problema después al día siguiente, porque despertarías mucho más cansado. ¿Y qué dosis deberíamos ocupar de citalopram? Va a depender mucho de la patología, va a depender mucho de la enfermedad de cada sujeto. Un ejemplo práctico. Pacientes con depresión, lo más probable es que la dosis ronde entre los 10 y los 20 miligramos por día. Y hay otro tipo de pacientes, por ejemplo, con crisis de pánico, que puede que partamos con una dosis mucho más baja, 5 miligramos, también llegando a máximos de 20. Y la FDA, que esta asociación que regula los medicamentos, sí, pone como máximo 20 miligramos, pero hay estudios donde se utilizan dosis más altas para algunos pacientes, como en cuáles, como en pacientes con trastornos obsesivos compulsivos o pacientes con síndrome dismórfico, o sea que ellos se ven diferentes, también podrían verse beneficiados con dosis más altas. Claro, no es la regla, hay que vigilarlo mucho más de cerca, pero podríamos incluso usar 30, 40 miligramos, siempre y cuando hay una estricta regulación médica, vigilancia y obviamente controles cada 10 miligramos que se vaya subiendo, controles con exámenes de laboratorio y con electrocardiograma. ¿Qué pacientes, ahora sí, ojo con esto, qué pacientes no deberían ocupar escitalopram? ¿Qué tipo de pacientes no deberían ocupar escitalopram? Principalmente tienen una disfunción renal severa, pacientes por ejemplo con una velocidad de filtración de su riñón menor a 20 o que se deslizan, no es una buena idea ocupar el escitalopram. ¿Por qué? Porque tanto con la hemodiálisis como con la peritoneodiálisis
se elimina muy poco citalopram del cuerpo, lo cual podría llegar a aumentar muchísimo más los efectos secundarios del fármaco, aumentar el QT, el nivel del corazón, y esto genera una arritmia. Entonces solamente aumentaríamos el riesgo cardiovascular de este paciente al usar el citalopram. Preferible otro tipo de antidepresivo o otro tipo de terapias con este tipo de paciente. Así que si tenemos una enfermedad renal muy avanzada o estamos en diálisis, quizás no sea el mejor medicamento para ti, para que lo converses con tu médico y se ajuste quizás a otro tipo de antidepresivo. Y ahora vamos a responder la consulta que teníamos al principio relacionado a los efectos adversos. Los más comunes, o sea, más del 10% de los pacientes lo van a presentar, son los clásicos gastrointestinales, náusea, diarrea, aumento del tránsito intestinal, cólico abdominal, dolor de cabeza, son los clásicos y los más comunes. Ahora, más infrecuentes, o sea que van entre el 5 y el 10% que usan el medicamento, tenemos patologías como disfunción sexual, dentro de lo que se engloban en torno al 3-4%, pacientes que tienen menos líbido, que yo creo que eso es lo más común. Después, en menor porcentaje, pacientes que tienen disfunción eréctil, que también es cierto, hay una disfunción eréctil, hay un retraso en la eyaculación, que para algunos pacientes podría ser muy bueno porque quizá eyaculaban muy rápido, de forma precoz, y quizá esto les ayude un montón en su vida. Hay otros pacientes que quizá el no eyacular, el no tener este tipo de liberación y descarga, podría ser muy molesto para ellos y para su pareja, y quizá ahí hay que modificar el medicamento. Fuera del tema del líbido, también hay una anorgasmia, o sea, se produce menor cantidad de orgasmos tanto en la mujer como en el hombre al usar el escitalopram. ¿Qué más podríamos ver, chiquillos, de los efectos comunes, o menos comunes, perdón, menor al 10%? Tenemos pacientes que hacen alteraciones con la coagulación, por ejemplo, pacientes que cuando están ocupando escitalopram más aspirina o algún tipo de anticoagulante como el azenocumarol o el rivaroxaban podrían aumentar los riesgos de sangrado, por lo cual quizás no es tan buena idea ocupar el escitalopram porque altera la agregación plaquetaria. Como efecto adverso también muy común tenemos alteraciones con la sinusitis, tos, rinorrea, aumenta y empeora los cuadros respiratorios altos principalmente. Hablando del tema del ojo, de la afección ocular, hay pacientes que describen visión borrosa y también hay pacientes que se gatilla o empeora su glaucoma de ángulo cerrado. Entonces también es cierto que podría provocar un glaucoma de ángulo cerrado o facilitar que se precipite este diagnóstico empeorando la presión intraocular. Por eso es importante igual hacer un examen visual cada cierto tiempo si llevamos muchos años ocupando escitalopram, tomar la presión ocular para fijarse que no haya un glaucoma asociado con el uso de este medicamento. Si efectivamente se produjo, habría que suspender el escitalopram y buscar otras opciones terapéuticas. Chiquillos, si les gusta este tipo de contenido y quieren saber más sobre otros tipos de antidepresivos fármacos, dejen su me gusta y suscríbanse al canal conmigo, el Dr. Pino.